judíos o a la de Cristo? A la de Cristo, a la que Cristo se le presenta y a esa nosotros pertenecemos, Cristo como cabeza. O tú perteneces a la asamblea de los judíos, donde dice por temor a los judíos. Cuando dice por temor a los judíos, esos judíos tenían una asamblea de maestros. ¿Dónde dice que tenían una asamblea de maestros, Elvin? Deja de agregarle al texto. Ahí te lo leo, mira. Pero tú eres bruto. Tú eres bruto. Maestro de la ley. ¿Era una asamblea, sí o no? No era una asamblea. Dios mío, pero ¿dónde dice que era una asamblea? ¿Pero qué significa sinagoga? Sinagoga es un lugar donde se estudia la palabra, es un rabino. Una congregación, una asamblea, Dios mío. No, eso es una iglesia es asamblea. Tú estás confundiendo sinagoga con asamblea. Sinagoga también significa asamblea. No significa asamblea. Ahora te lo leo el texto, mirá, lea, escuche. Tan bruto. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ¿cuándo fue? Ya. De la noche del primer día, el primero de la semana, era de noche. Claro, era de noche. Estando las puertas cerradas, ¿cómo estaban las puertas cerradas? En lugar, los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Los discípulos estaban reunidos, había una asamblea. ¿Dónde dice? Hay una congregación. No estaban haciendo una asamblea, estaban ocultándose de los judíos. Hay una congregación. No dice que hay una congregación. ¿A la asamblea para qué era? ¿Para qué era la asamblea? Escucha, ¿estaba la iglesia ahí reunida, sí o no? No. No, ahí no vi iglesia. No dice ni iglesia ni asamblea. Tú le agregas al texto. ¿Y qué significa? Pero tú dígame. Entonces, pero animal, ¿qué es iglesia? ¿Qué significa iglesia? Asamblea. Asamblea, entonces, y una asamblea, ¿de qué se trata? ¿De un grupo de personas, sí o no? ¿Una iglesia? ¿Una asamblea? Se trata de un grupo de personas que discute la fe. Claro, entonces ahí había un grupo de personas, ¿sí o no? Pero no estaban discutiendo la fe. Ahí no estaban haciendo entonces ahí estaba la asamblea. No, te lo leo de nuevo. Te lo leo de nuevo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. ¿Por qué estaban reunidos? Por miedo a los judíos. No estaban reunidos para hacer una asamblea sobre Jesús. Tú le agregas al texto que estaban haciendo una asamblea por Jesús. Ahora bien, ¿cuál era el miedo a los judíos? ¿Cuál era el miedo a los judíos? Jesús dijo, ¿tener miedo a los judíos? Jesús dijo, no temas a los que matan el cuerpo y no pueden destruir el alma. Escucha, Elvin, pero no seas animal, Elvin. Dice que no temas a los que matan el cuerpo y no pueden destruir el alma. Entonces estos judíos apóstoles que estaban reunidos, no estaban reunidos para la asamblea de Jesús porque tenían miedo a morir. Pero escucha bien, ¿cuál era el miedo a los judíos? ¿Qué era lo que se predicaba con la palabra? No se predicaba nada. Eso es miedo a los judíos. No dice eso el texto. Pero qué hombre tan bruto. Que no, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Había dejado a los apóstoles encargados del ministerio de predicar el evangelio, de ir a sanar enfermos. ¿Tú no entiendes, bruto? No entiendes, Elvin, que no estaban haciendo ni sanar a los enfermos, ni predicando el evangelio. Estaban reunidos por miedo a los judíos que mataron a Jesús. Tú, con las puertas cerradas. Ya lo habían dejado encargado de ir a predicar el reino de Dios. No, eso fue después, más adelante, con los 2 apóstoles, le mandó ir y predicar el evangelio a toda criatura. No en la resurrección lo mandó. Entonces, y Jesús no lo había mandado de en dos. ¿A quién? Y cosas. A los apóstoles no. Oye, eso qué bárbaro. ¿A los apóstoles no lo mandó? A los apóstoles y a los 72. No, a los 72. ¿Y cómo meter a los 72 a los apóstoles si estaban con Jesús? Está todo el mundo ahí, tú no entiendes. Por eso se alejaban de dos en dos.
Y estaban los apóstoles también, todo el mundo metido en el paquete. Tú eres bruto. Tú eres bruto, Elvin, porque te lo leo de nuevo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, Jesús vino y puesto en medio le dijo, pasa a vosotros. Dice que los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Tú me dices que es una asamblea, que estaban los 12 apóstoles. Ahí hay una asamblea, y si tú me echas a mí que no hay asamblea, entonces, ¿qué diablo que hay ahí? Ahí hay dos a los apóstoles que estaban reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. No estaban celebrando el día del Señor, no se juntaron a esperar la venida, la resurrección de Jesús. Asamblea de Cristo. No, porque no estaban predicando a Cristo, estaban escondidos por miedo a los judíos. No te dice que estaban haciendo una asamblea, predicando la palabra, sanando enfermos, como tú piensas que están haciendo ahí. Pero qué hombre tan bruto, que la Biblia no te va a decir. Ahora tú me vas a interpretar lo que dice el texto según lo que no dice el texto. El propósito de Jesús era animar a la asamblea de Cristo, que él mismo ya estaba dejando aquí en la tierra, y ellos eran los que iban a estar encargados de ir por el mundo entero, y esa es la asamblea de él. Tú me dices que no, ¿cómo que no? Lo dice el texto, que no estaban haciendo ninguna asamblea para predicar a Cristo ni sanar enfermos. Esta es la asamblea de Cristo que está ahí. No, esta es la asamblea porque no están predicando a Cristo, están escondiéndose de los judíos. Siempre han predicado desde que Cristo surgió con su ministerio, lo preparó, Lo preparó para que Pedro lo negara 3 veces, lo preparó para que Judas lo traicionara. ¿De qué estás hablando, Elvin? No. De que tu papá... Lo preparó. Él preparó a Pedro para darle fuerza, porque Jesucristo sabía que se iba, todo era una preparación para prepararlo firme en la fe y no volvieran atrás. ¿Dice eso el texto? ¿Dice eso el texto? Se le presenta a lo mismo que él enseñó. Oye, tú eres bruto. Pero tú le agregas al texto, Elvin. No estaban haciendo una asamblea, no estaban reunidos por Jesús, estaban reunidos para esconderse de los judíos. Tú le agregas cosas que no dice el texto, no estaban reunidos para hacer milagros tampoco, ni estaban los 12 apóstoles. Pero escucha, Elvin. Si estaban escondidos, escucha, animalito. Si estaban escondidos ahí, ¿por qué estaban ellos escondidos ahí? ¿Por qué? Porque ellos andaban con Jesús y Jesús le enseñó a predicar el evangelio. El reino de Dios ha llegado a la tierra. Por eso están escondidos. Si no estuvieran escondidos, porque si ellos no fueran seguidores de Cristo y el propósito no fuera ese, no tuvieran que esconderse. Pero el propósito de ellos esconderse es porque lo iban a perseguir por culpa de Cristo, y Cristo lo anima. ¿Tú me entiendes? Pero tú eres bruto. ¿Tú eres bruto, Elvin? Los apóstoles se escondieron de Jesús. Pedro lo negó 3 veces. El único que se quedó en la cruz fue Juan, un solo apóstol de los 12. Tú me dices que los 12 no tenían miedo, que estaban predicando el evangelio y lo negaron y se escondieron. Escucha bien. Tú estás negando a tu papá Pedro, que negó a Jesús 3 veces. Me estás diciendo que Jesús le mandó a predicar el evangelio, que ellos seguían predicando el evangelio de Jesús. Pero ellos seguían negando a Jesús. Tu papá Pedro negó a tu Jesús, que Jesús le enseñó a predicar sobre él. ¿Cómo vas a tener a un papa que lo niega a Jesús en la cruz? Juan, ya está tirando patada de gallo a jugar. Deje, Elvin, que te tengo grabado tus herejías catochas. Mira, te demostré, y el hermano que está ahí, el pastor que está ahí, sabe que ahí estaba la asamblea. Entonces, ¿qué es asamblea? Y lo sabe. Pregúntele a él si qué significa iglesia, asamblea, reunión de personas, y ahí había una asamblea. No era. Como cabeza. No era. Tú estás negando que ahí no está la asamblea, no, pero esto es lo último. Yo te estoy diciendo lo que dicen los apóstoles. Se escondieron los apóstoles. Pedro negó a Jesús 3 veces. Tomás no creyó en la resurrección de Jesús. Y los apóstoles, tú me estás diciendo que estos discípulos que Jesús enseñó, les enseñó a predicar sobre él y lo están escondiendo, les están negando a Jesús, no creen en su resurrección. ¿Qué están predicando estos apóstoles que según tú Jesús le mandó a que prediquen de él?
y después de la muerte se esconden todos. Mira, el pastor que está ahí, el hermano, sabe lo que yo le estoy diciendo. Y él sabe, no, oye, no tú. Ya te tengo grabado, Elvin, diciendo lo que no dice el texto, que es una asamblea donde se predica a Jesús, donde se hace milagro. Ahí no estaban ni los 2 apóstoles, no estaban haciendo ningún milagro. Hablando, ¿cuál era el propósito? No, inclusive ahí había, si nos vamos ahí mismo, ahí había más de los apóstoles, ahí habían parte de los 72 discípulos hasta reunidos ahí. Era una asamblea numerosa. No dice eso el texto, Elvin. Vamos a seguir leyéndolo. A ver, tengo que salir. Dice, a ver. Y vino Jesús y puesto en medio le dijo, pasa a vosotros. Cuando hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado a los discípulos. Se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló, le dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes los retuvieran les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, y estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Ahí termina. Acá tenemos Lucas 24 y dice, entonces se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Ahí no eran solamente 2, eran a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y los demás con ellas. Era una asamblea numerosa, era una asamblea numerosa, por eso estoy diciendo, ahí hay una asamblea, y dice, Jesús lo está animando. Dijeron, ¿quiénes dijeron estas cosas? A los apóstoles. Más a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Bien, o sea, lo que vinieron hablando para ellos era una locura y no la creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio 2 lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí 2 de aquellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando ya sabemos ya lo que pasó con los del camino de Saúl, y se le apareció el Señor, ¿cierto? Sí, rompió el pan. Dice, el verso, ya voy a adelantarme al verso, cuando el verso 36 dice así, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Estos entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él le dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y le dijo,
estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en el Salmo. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Bueno, y ahí está. Ahora, si lo entendemos bien, tenemos que definir igual, porque la palabra asamblea o la palabra iglesia son los llamados a. Pero en este caso, igual tiene razón el hermano Juan cuando dice que tenían miedo. Ahora, si hubiera sido una asamblea preparada para la venida o una asamblea preparada para la resurrección, ellos no estaban preparados para recibirla, al contrario, él se apareció y vino el asombro. Ellos aún más encima no lo creían cuando vino ni con las mujeres, y cuando vinieron Pedro fue para allá, después volvió, y después se le apareció. Sí que no habían dos, habían muchos. Estaban los 11 y los demás, y las mujeres y los de Emaús, había muchos. Y luego de ahí, claro, este es el primer día de la semana, y por eso es que se hace este enfoque. Ellos hicieron ese día, y se siguió enseñando ese día para que después hicieran las reuniones, porque me parece que después en el libro de los Hechos dice que se reunían los primeros días de la semana para acordar de ese día, de ese momento. Amén. Amén, amén. Ahí los dejo. Después entro, voy a cargar el celular. Ok. Sí, a ver.